Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Criado como bautista y anticatólico, quiso investigar el origen de la oración y descubrió la Iglesia. Nacido a finales de los años 40 en Los Ángeles, John se educó en un entorno bautista con fuertes prejuicios contra la fe católica. Hasta 1990 fue el pastor principal de la primera iglesia bautista de Orange, en California. 2 años antes, quiso confirmar por sí mismo las doctrinas que había aprendido desde su infancia, pero la investigación y el estudio de la Biblia le llevaron a hacerse una pregunta que solo la Iglesia Católica podía responder. Me criaron con un sesgo anticatólico, cuenta John. No sabía nada sobre los católicos, aparte de que eran adoradores de ídolos profanos, totalmente secularizados, que obviamente no conocían a Dios. Durante años, John mantuvo muchos de estos prejuicios y consideraba que los católicos no eran verdaderos cristianos porque no vivían la fe. Le emocionó descubrir la combinación de palabra y Eucaristía en las Escrituras. Thompson comenzó a estudiar las distintas formas de adoración entre las religiones denominadas cristianas, buscando comprender el motivo de esta distinción y confirmar que aquello en lo que había sido educado era lo correcto. Retrocedí en el tiempo y contemplé la oración en la iglesia primitiva. Esperaba encontrar la iglesia bautista con una predicación y oración que reflejase las creencias bautistas. Sin embargo, descubrí que los documentos hablaban de liturgia desde el primer momento. La liturgia, las formas de culto y las oraciones estaban fijadas desde los primeros tiempos de la iglesia, mientras que no encontraba por ninguna parte el culto libre bautista. Y lo más importante, no solo encuentras la liturgia de la palabra, sino también la Eucaristía, destaca John. Descubres la doble acción de escuchar la palabra de Dios y responder ofreciendo el sacrificio, a través del cual recibes el cuerpo, sangre, alma y la divinidad de Cristo en la Eucaristía. Cuando comencé a comprender esto me emocioné. Es lo que faltaba a mi oración, la doble acción de escuchar y recibir. Salvarse solo por la fe o la libre interpretación no encajaban. A partir de este momento, el andamiaje intelectual que el pastor había edificado durante décadas comenzó a derrumbarse. Tras mencionar la doctrina de la justificación luterana, según la cual el hombre se salva solo por la fe, John descubrió que la Biblia nunca dice que seamos salvos solo por la fe. Por la fe sí, pero no solo por la fe. Como ministro bautista, comenzó a preocuparse al encontrar pasajes como aquel en el que el Señor dice: el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y cuántas veces comparó Pablo su experiencia con una carrera que, como aún no ha terminado, no ha ganado todavía el premio por el que se está esforzando? Observa, descubrir el error de la doctrina de la justificación llevó al pastor a plantearse otro de los pilares del protestantismo: solo Escritura, que afirma de la Biblia ser la única fuente de la revelación y otorga al creyente la máxima autoridad para su interpretación. John comenzó a ver cómo esta doctrina abrió la puerta a varios problemas en la iglesia. Cada persona es libre de leer las Escrituras, rezar al Espíritu Santo y determinar el significado y sentido de las Escrituras. Entonces, el creyente es libre de elegir la denominación que mejor se adapte a su lectura de la Biblia o comenzar su propia denominación para el caso, advierte el ex pastor. Cuando Dios nos dio las Escrituras, debía tener algo en mente, argumenta, y cierto pasaje significa A, no puede significar B, aunque la denominación X afirme que eso es lo que signifique. Expone una pregunta:
que solo la Iglesia Católica podía responder. Estaba entre la espada y la pared. ¿Cómo podría conocer el sentido e interpretación de las Escrituras? El exministro evangélico Scott Hahn dijo que si los ministros fueran honestos al pronunciar sus sermones, dirían que esta es la palabra de Dios, y así exactamente es como me sentía. Más tarde descubriría la respuesta a su duda. La palabra de Dios es algo más fluido que la tinta seca en una página. Las Escrituras son documentos vivientes que reflejan a Dios obrando a través de las personas. Ahí es donde la Iglesia Católica nos enseña que la palabra de Dios no llega a nosotros en la página, sino a través de la tradición viva de la Iglesia. Por eso, John comprendió que cuando se desechaba la autoridad de las enseñanzas de la Iglesia, no hay forma de saber con certeza qué es la palabra de Dios y que esta perspectiva divide a los propios cristianos. La unidad de la Iglesia prueba de la verdad de la fe católica. Cristo estableció su iglesia, una en el amor, una en la doctrina, una en el esfuerzo, una en el espíritu, y sin embargo, lo que sucedió por Martín Lutero fue un proceso de fragmentación, y cuando sus seguidores no estaban de acuerdo con su interpretación de las Escrituras, se dividían cada vez más. Lo que entonces surge no es la cooperación, la unidad y el amor que Cristo pretendía, sino una tremenda competencia entre denominaciones. A medida que profundizaba en el estudio de las creencias y prácticas católicas y que todavía consideraba contrarias a la Biblia, se daba cuenta de la coherencia de estas prácticas con las Escrituras y aspectos como la presencia real de Cristo en la Eucaristía, los sacramentos o la autoridad de la Iglesia adquirieron todo su sentido. Estas enseñanzas se volvieron reales y convincentes. La Iglesia Católica ya no parecía la ramera de Babilonia que yo pensaba. Cada vez más percibía a la Iglesia como la hermosa esposa de Cristo, llamándome y llamándome, diciéndome que suya era la verdad. Agradecido a Dios por mostrarle el camino a casa. Tras décadas como pastor bautista y convencido de su profundo rechazo hacia la Iglesia, finalmente